Deuteronomio, capítulo 20. Acompáñame, Deuteronomio, capítulo 20, rápidamente. Vamos a leer un par de versículos y vamos a adentrarnos al mensaje que Dios tiene para nosotros este día. Hoy avanzaremos de Deuteronomio 20 hasta el capítulo 25. Y sí, no lo vamos a ver palabra por palabra, vamos a ir extrayendo los puntos principales o que han llamado la atención en estos capítulos. Y estamos, si recuerdas, observando Deuteronomio, esta repetición de la ley, cosas que ya hemos conocido en Éxodo, en Levítico, en Números, pero que ahora están siendo enseñadas por Moisés a una nueva generación. Y ya estamos pronto a terminar este libro, realmente siguiendo este paso, 2 semanas más y terminamos Deuteronomio. Algunos me han preguntado, ¿y qué sigue después de Deuteronomio? Pues en mi Biblia sigue Josué. Pero en realidad vamos a hacer una pequeña pausa en el Antiguo Testamento y nos iremos a estudiar el Evangelio de Lucas, ¿no? Conocer a nuestro Señor. Así es que te invita a familiares, amigos, porque este libro de Lucas habla acerca, Lucas es un doctor y como buen doctor, observador, diligente, y dice ahí en su introducción que le escribe al excelentísimo Teófilo, ¿no? Esto de don Teofilito sí existía, ¿no? Mi abuelo se llamaba Teófilo, ¿sabes? Y dice, le escribe a Teófilo y le dice, yo me he dado a la tarea de escribir diligentemente y poner por orden, ¿no? Para que conozcas la verdad de la cual has sido enseñado, ¿no? Y yo sé que tú tienes vecinos, amigos que han escuchado acerca de Jesús. Invítalos, ven, a través de esta serie vamos a conocer la verdad acerca de lo que te han enseñado, de lo que te inculcaron cuando eras niño, de lo que te platicaron tus papás, pero lo vamos a conocer a través de la palabra de Dios. Así es que en 3 semanas, dentro de 3 domingos, estaremos arrancando este estudio del Evangelio de Lucas. ¿No te emociona? A mí sí me emociona y mucho. Muy bien. Deuteronomio 21, leamos el versículo 22 y 23 y oremos. Dice así: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Queremos poner este tiempo en tus manos. Que seas tú hablando nuestras vidas, Señor, transformando nuestro corazón. Danos entendimiento para las cosas que quieres revelarnos este día, Señor. Creemos que tú quieres hablarnos. Creemos que tu palabra no regresa vacía, así como la lluvia cae, nunca regresa de donde salió. Y puede regar, Señor, para traer fruto. Así, Señor, que tu palabra pueda ser implantada en nuestro corazón, en buena tierra, y pueda dar fruto al 100%, pueda dar mucho fruto, Señor. Haz tu obra en nosotros, Señor. Te pedimos que tú nos transformes con el poder de tu Espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Debo confesarles algo. Me gustan mucho estos videos que suben a la red donde la gente se cae. La neta. O sea, no puedo evitar ver estos videos que les llaman fail, ¿no? Errores, ¿no? Y justo he estado viendo esta semana algunos que les denominaron pues eso, fails, ¿no? Personas, ¿has visto esos videos donde personas se creen Superman, ¿no? Y creen que no les va a pasar absolutamente nada, ¿no? Y prácticamente lo que están haciendo es desafiando leyes como causa-efecto, leyes como la de la gravedad. ¿Conoces la ley de la gravedad? ¿Has escuchado de ella? Dice, sí, la he sentido en mi espalda una vez, ¿no? En mi cabeza o en mi brazo, ¿no? Hay estos videos de personas que quieren desafiar esas leyes o pareciera que no creen que no les va a pasar nada si hacen ciertas cosas. Y ahí va esta moto, ¿no? Con 3 hombres, medio panzoncitos, alguno de ellos, y ahí van en un scooter, ¿no? Y el cuate de adelante quiere levantarla, ¿no? Y quiere ir en una llanta, ¿no? Entonces la levanta, termina levantándola y adivina qué pasa.
Pues claro, el peso de los tres sucumbe ante la scooter y caen y salen volando por todos lados, ¿no? Es lógico, ¿no? O sea, no puedes desafiar la ley de la gravedad. O hay otro video donde está un asador ya encendido, ¿no? Y a un cuate se le ocurre la maravillosa idea de acelerar el proceso, ¿no? Y viene con una botella de gasolina, ¿no? Y entonces como que en su mente está, pues un poquito, ¿no? Y le hace así poquito, ¿no? Pero obviamente el fuego atrapa la botella, ¿no? Y lo atrapa a él completo y ahí está en llamas el cuate. Dices, ¿cómo pensaron que podían desafiar algo como esto? Muchos, y muchos otros, ¿no? No tan tontos, ¿no? Caemos bajo estas leyes, ¿no? Sin querer desafiarlas, pero caemos en la ley de la gravedad. Se nos resbala el pie y ahí vamos para abajo, y ahí vas y azotó la red. Azotamos y caemos y sufrimos las consecuencias de leyes que son naturales, causa y efecto. Leyes que son naturales. El Antiguo Testamento está lleno de leyes. Dios fue muy claro para con su pueblo al darle leyes, cosas que tenían que hacer, cosas que no tenían que hacer, y aún fue más allá diciéndole al pueblo las consecuencias si hacían o no dejaban de hacer lo que tenían que hacer. Y dio todo esto, consecuencias de romper esas leyes. Hoy veremos algunas de esas leyes en Deuteronomio 20 al 25. Pero de repente surgen las preguntas al leerlo. No puedo evitar preguntarme si estas leyes que estoy leyendo, ¿debo de seguirlas al pie de la letra el día de hoy? ¿O para qué Dios escribió leyes extrañas como las que veremos el día de hoy? ¿Para qué las escribió? ¿Cuál era el propósito de escribirlas? Bueno, definitivamente muchas de esas leyes tienen que ver con la llegada del pueblo a la tierra prometida y enfrentar algunas cosas que suceden dentro de la tierra prometida y las naciones que poblaban esa tierra. Pero ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es el fin? ¿De qué sirve la ley? Bueno, para contestar a esa pregunta tenemos que brincar al Nuevo Testamento en Gálatas capítulo 3. Acompáñame a Gálatas capítulo 3. Estaremos unos minutos en esta porción observando el porqué de la ley, el porqué de qué sirve todas estas leyes que Dios le dio a su pueblo y que por ende las ha dado a nosotros también. En Gálatas 3, 19 y 20, Pablo hace esta pregunta. Me dice de esta manera: entonces, ¿para qué sirve la ley? O sea, ¿para qué sirve la ley? Y contesta él: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue, ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces Pablo se hace la misma pregunta que nosotros: ¿de qué sirve la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y antes de decirme cuál es el propósito, me dice, ¿por qué fue añadida? Fue añadida, dice, a causa de las transgresiones. O sea, en parte, la ley fue puesta ahí para refrenar mis transgresiones al darme un estándar, el estándar de Dios, lo que Dios requiere. También muestra mi rebelión en contra de Dios. Y si Dios no hubiera puesto esa ley, añadido a causa de las transgresiones, muchos de nosotros ya hubiéramos destruido nuestras vidas, o sea, el pueblo de Dios. O sea, cuando tú vas a Génesis, y tú recuerdas cuando vimos Génesis, los hijos de Jacob, ¿te acuerdas de los hijos de Jacob? ¿Cómo eran? O sea, era como si esa familia hubiera crecido con un botón de autodestrucción. Así, prácticamente estaban tratando de empujar ese botón de autodestrucción todo el tiempo. Y Dios añade las leyes con el fin de mostrarnos el estándar de Dios, pero también mostrarnos nuestra rebelión. Pero me dice aquí, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y Pablo en el libro de Gálatas deja muy claro que esa simiente, la simiente es Jesucristo. Cuando Jesús vino, no vino para quitar la ley o para abrogar la ley. Él enseña eso. No he venido para abrogar la ley, he venido para cumplir la ley.
porque nadie más puede cumplirla. Yo he venido para cumplir la ley. Cuando Poncio Pilato se lava las manos frente al pueblo, él dice: yo soy inocente de la sangre de este justo. En él no se halló ni siquiera engaño en su boca. Él no vino para abrogar la ley, él vino para cumplir la ley. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Y al cumplirla, al él sí cumplir la ley, entonces relacionarnos con Dios a través de aquel que cumplió la ley y no a través de la misma ley, porque nosotros no podemos cumplirla. ¿Para qué fue añadida entonces? Me dice, bueno, en el verso 20 me dice, el mediador, por medio de ángeles en manos de un mediador. Y muchos creen que ese es Moisés, el que está enseñando en Deuteronomio precisamente esto, la ley, ¿no? Pero la Biblia me dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. No me dice ahí, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es la ley. No dice eso, porque la ley nadie puede cumplirla. Jesucristo, al cumplirla, se convierte en ese mediador que nosotros necesitábamos. Entonces me dice aquí, la ley vino, fue añadida por nuestras transgresiones hasta que viniese la promesa. Y entonces la pregunta es lógica para Pablo y dice, entonces la ley es contraria a las promesas de Dios. Dice el verso 21, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Es contraria a la promesa? La respuesta es no, pero sí es inútil para dar vida. La ley no da vida. La ley lo que hace es decirte cuál es el mandamiento, te dice que lo tienes que guardar y te dice cuáles son las consecuencias por no guardar ese mandamiento, pero en ningún momento puede darte vida, ni mucho menos, como dice aquí, puede darte justificación. No puedes justificarte por medio de la ley. Entonces, ¿de qué sirve? Pues ahí me dice entonces en el verso 22, mas la Escritura lo encerró, ¿cuánto dice? Todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada ¿a quiénes? A los creyentes. Y aquí comienza a explicar para qué sirve la ley. La ley sirve para encerrarnos a todos bajo pecado, para encerrarnos como si fuera una cárcel. De hecho, el término tiene ese sentido, como si nos hubieran metido en una cárcel. La ley se nos explica, se nos dice, y te das cuenta que no puedes cumplirla, y te das cuenta que estás encerrado como en una cárcel. Algunos de nosotros podríamos animarnos, atrevernos a decir, no, yo no estoy encerrado bajo ningún pecado, yo no soy esclavo de ningún pecado, nada me tiene dominado, yo podría dejarlo cuando yo quisiera. Y la verdad es que para comprobar si estás encerrado o no, es muy fácil. Deja de pecar y te darás cuenta que no podrás, y te darás cuenta que estás encerrado. Aún digamos, hagamos la suposición de que a partir de hoy sí pudieras cumplir toda la ley, pero ¿qué tal todas las transgresiones que en el pasado has cometido? En realidad todos estamos encerrados bajo el pecado, encerrados como en una cárcel. ¿Y para qué? Pues aquí me dice, nos encerró, dice, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Aquí me habla de una cosa, creer. Creer en Jesús me puede dar libertad, la ley no. La ley me grita, estás encerrado, estás encerrado, estás encerrado. Pero Jesús viene y me dice, he venido para darle libertad a los cautivos. Jesús vino para ser nuestro libertador, nuestro salvador. Mira lo que dice en el verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Una vez más, ya no me dice encerrado, sino confinado bajo la ley. Y este término tiene el sentido de guardados o protegidos. Y claro, la verdad es que la ley nos protege. La ley nos muestra el corazón de Dios. La ley me muestra la mejor manera de vivir, lo que es aprobado o desaprobado hacer con mis hermanos, con las personas que están a mi alrededor. Incluso me da la pauta para la creación de una ley civil a la cual todos estamos sujetos en el lugar donde vivimos.
Pero en realidad, dice aquí, estábamos siendo protegidos. ¿Te acuerdas de la ley causa y efecto? Así, la ley tiene una causa y un efecto, y Dios nos está protegiendo del efecto de romper sus leyes, de romper sus reglas. Pero aquí me dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y cuando Jesús viene cumpliendo la ley, viene tomando nuestro lugar en la cruz. Lo que la cruz representa es el castigo que todos nosotros merecemos, y siendo Él justo fue a la cruz. Así, cuando llegó la fe, estábamos encerrados para que pudiera esa fe ser revelada a nuestro corazón. Encerrados sin podernos mover, encerrados sin poder salir, hasta que la fe fue revelada a nosotros. Y entonces se cumple el propósito de la ley. Mira lo que dice en el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Dios, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Si te das cuenta, aquí me dice, la ley cumple su propósito cuando te lleva a Cristo. La ley es buena porque me muestra que estoy encerrado, me muestra mi necesidad de un Salvador, y de repente la fe es revelada a nuestras vidas y nos damos cuenta: Jesús es el Hijo de Dios, justo, sin mancha, sin pecado, tomando nuestro lugar y pagando la consecuencia de nuestros pecados, pagando la culpa, pagando el castigo que nosotros merecíamos. Y la ley lo único que hizo fue ser nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a aquel que podía salvarnos. El propósito de la ley se cumple cuando uno deja de justificarse por medio de la ley, deja de justificarse uno mismo. Yo no sé tú, pero antes de conocer a Cristo, yo no soy tan malo, ¿no? O sea, yo no soy tan malo, o sea, no he matado a nadie, ¿no? Y empiezas a justificarte. Pero la ley cumple su propósito cuando dejo de justificarme y me justifico en Cristo y en la obra en la cruz del Calvario. Soy justificado por la fe. Pero aquí me dice algo muy interesante. Venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo la ley. De hecho, ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo Jesús por fe. Por lo que Él ha hecho tenemos vida y vivimos por sus méritos. Pero no vivimos bajo la ley. Pero esto no hace que nosotros desechemos la ley o la menospreciemos. ¿Por qué? Porque nos ha enseñado mucho, nos ha llevado a Cristo. No podemos justificarnos por ella, pero la ley es buena. Dice Pablo a Timoteo, la ley es buena si se usa legítimamente. Ahora nosotros ya no vivimos bajo la ley, no estamos bajo la ley, pero la ley es buena. Dios tiene algo para nosotros este día, no para comenzar a justificarnos, ¿sabes? Habrá algunas leyes que leamos el día de hoy, por ejemplo, que nuestra ropa no debe de estar mezclada lana con lino. O sea, no debe de haber mezclas de telas en nuestra ropa. Ya estás aquí con la etiqueta a ver qué porcentaje de tela y tela hay, ¿no? en tu ropa. No es dada para que me justifique. Entonces ahora no llegues con tu mamá, necesito un set nuevo de ropa. No, porque no te vas a justificar por la ley. Pero la ley es buena y tiene algo que enseñarnos el día de hoy, ¿verdad? Cuando hemos sido rescatados por Cristo, cuando nos hemos dado cuenta que la gracia ha sobrepasado nuestro pecado, Pablo pregunta y dice, ¿entonces seguiremos en pecado para que abunde la gracia? La respuesta es, pues no. Antes vivíamos desafiando la ley de Dios. Ahora la conocemos, no nos hemos justificado por ella, pero ya no vamos a desafiar su ley. Ya no vamos a desafiar esa ley. Esa ley está ahí para nosotros. No me voy a justificar por ella, pero quiero vivir para agradar a Dios. Hace unos momentos cantábamos de esa manera. Contigo quiero vivir y no alejarme de ti. ¿Te acuerdas de esa canción? La cantábamos en unos momentos. Contigo quiero vivir y no alejarme de ti. No queremos ya alejarnos de aquel que nos ha salvado. Y aquí en estos textos está su palabra
la Escritura, sus leyes para nosotros. No la vamos a despreciar. Vamos a poner atención a ella, pero no nos vamos a justificar por ella. En la palabra de Dios también me dice cómo lo logró Jesús. O sea, cómo logró Él sacarnos de ahí. En Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice, Cristo nos redimió. Así lo logró. Nos compró, nos redimió. ¿De qué cosa? De la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque al ver la ley nos damos cuenta que estamos bajo maldición. No hemos cumplido la ley como deberíamos. Y Jesús lo que hizo fue redimirnos de esa maldición. Él recibiendo es la maldición. Mira lo que dice ahí. Hecho por nosotros, ¿qué cosa? Maldición. Dice en Gálatas 3:13, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso comencé con ese versículo. ¿Recuerdas que leímos ese versículo en Deuteronomio? Bueno, ahí en Deuteronomio me dice, si alguno ha cometido un crimen digno de muerte, entonces dice, lo vas a colgar en un madero. Dice, no vas a dejar su cuerpo ahí, antes de la noche lo vas a bajar. Dice, porque maldito es todo aquel que es colgado. No está hablando de una persona ahorcada, sino de una persona colgada en un madero, ¿no? Y los mismos términos se utilizan en el Nuevo Testamento y Pablo relaciona a Jesús con ese hecho. Y cuando me pongo a pensar y digo, ¿Jesús hizo algo digno de muerte? ¿Cometió algún crimen digno de muerte? La respuesta es no. Pero ahora voltea la pregunta y pregunta, ¿yo he cometido algún crimen digno de muerte? Pues la Biblia me dice que sí. La paga del pecado es muerte. Así es que yo debería de haber sido aquel que fuera castigado, pero Jesús recibió el castigo por mí, para que creyendo en Él, crea que Él me compró, que pagó mi deuda, que estaba muerto. La Biblia, la ley me lo mostró, que estaba encerrado bajo maldición, bajo condena, pero Él se hizo maldición por mí, en mi lugar, para que entonces yo pueda ser bendecido. Mira lo que dice en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo Abraham. Y esa misma promesa es para nosotros. Hemos sido bendecidos por Cristo, quitando la maldición y dejando a luz la bendición de la vida eterna en Él, la justificación y una nueva vida en Cristo. Quería hacer esta pequeña introducción, Bueno, ahora vayamos a Deuteronomio capítulo 20. ¿Por qué? Porque no quisiera que pensáramos, bueno, ahora esto tengo que hacerlo, porque si no, estoy condenado. No. ¿Te acuerdas lo que dice ahí en Gálatas 3, no? Cómo me dice, ahora sois hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios porque hemos creído en Él. Ahora estamos en Cristo. Me dice en Gálatas 3:28, mientras vas allá a Deuteronomio 20, tú ve a Deuteronomio 20, yo te leo esto. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Hemos heredado una promesa, la salvación por fe, la justificación por fe. Ahora, regresando a Deuteronomio, ¿cuántas leyes hay aquí? Bueno, hay leyes en diferentes categorías, por así decirlo. Y encontré algunas de ellas, no es una lista completa. Por favor, léelo en casa del 20 al 25 de Deuteronomio, ¿no? Para que conozcas más a detalle cada una de estas leyes. Pero yo quisiera enfocarme en ciertos principios que Dios quiere enseñarnos en este día. El capítulo 20 de Deuteronomio comienza hablándonos de leyes sobre la guerra. Cuando el pueblo vaya a la guerra, mira lo que dice el verso 1 de Deuteronomio 20. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios, ¿qué dice? Está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Y es Dios diciéndole a Moisés, tienes que decirle esto al pueblo, no tengas miedo. El capítulo está dividido está hablando de ir a la guerra de dos maneras distintas. Una es enfrentando los pueblos que vivían en Canaán.
Cuando enfrentaban al pueblo que estaba en Canaán, ya Dios había dado instrucciones de destruirlo todo y de expulsar a todos los pobladores de esas ciudades, con el fin de no caer en las abominaciones en que ellos vivían. Pero cuando me habla, aquí también me habla de leyes de guerra contra enemigos que no viven en la tierra de Canaán. O sea, iban a enfrentar en algún momento y Dios está adelantando a eso. Sabes que vas a enfrentar batallas, vas a enfrentar otros pueblos. Y cuando vayas a enfrentar enemigos así y veas un pueblo numeroso, no te preocupes, no tengas temor, yo estoy contigo. En el verso 3 dice: diles, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temas, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos. Y dice al final, ¿para qué? Para salvaros, para salvarles. A eso va el Señor. Y esa era la diferencia que ellos iban a hacer en todas las batallas. Dios estaba con ellos enfrentando a los enemigos. Más adelante explica, si algunos de ellos tenían situaciones específicas, tenían que abandonar el campamento de guerra y regresar a sus casas. Por ejemplo, si acababan de construir una casa y no la habían habitado todavía, y les dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa, disfruta de tu casa, la acabas de construir. O si acababan de plantar una viña y todavía no sacaban fruto de ella, estaban a punto de sacar fruto de ellas y ellos están en la guerra, le dicen, no, ¿sabes qué? Regrésate a tu casa, disfruta de la viña que plantaste, ¿no? O incluso si se acababan de casar, estás casado pero aún no has estado con tu mujer, sabes que deja la guerra, ve, está con tu mujer. Más adelante va a decir que la persona que se acaba de casar un año tenía que, dice, darle alegría a su esposa. ¿Quién dice yeah? ¿No? El primer año no tenías que hacer nada, no podías ir a la guerra, no tenías que servir, lo que tenías que hacer es darle alegría a tu esposa, pasar tiempo con ella. Esto me llama mucho la atención, porque pareciera que a Dios le importa más las cosas simples de la vida, como tu hogar, tu familia, tu esposa, disfrutar de lo que plantaste antes de ir a la batalla. Batallas habrá muchas, pero pareciera que Dios les dice, tú ve allá y disfruta de este tiempo, no tienes por qué estar acá, ¿no? Pero también hay una persona a la que se le dice, regrésate a casa. En el versículo 8 lo describe como hombre medroso y pusilánime, ¿no? Y me está hablando de un hombre que tiene miedo, básicamente eso, tiene miedo. ¿Te has dado cuenta que el miedo se contagia, ¿no? De repente llegas a tu casa, ¿no? Prendes la luz de la entrada y entra generalmente el hombre primero, espero que sea así siempre, ¿no? Entras, ¿no? Y de repente es una cucaracha como de este tamaño y empiezas, ¡ah!, ¿no? Y todos los que vienen atrás de ti, ¡ah!, ¿qué pasó?, ¿no? El miedo se contagia, ¿no? Ya llega tu esposa y dice, ¿no? Yo no sé por qué, pero a las mujeres se les da más eso de matar cucarachas que a los hombres. Bueno, al menos en mi casa. Pero el miedo se contagia y Dios dice, si tienes miedo, mejor vete allá, vete a casa, ¿no? No contagies a los demás con tu miedo. ¿Qué era lo que tenían que escuchar ellos? Que Dios estaba con ellos, que no tenían por qué tener temor. Dios está con ellos para salvaros. El que tenía miedo tenía que regresar a casa. Ahora, es interesante, lo primero que tenían que hacer era buscar la paz. Llegar a ese pueblo y decirles paz, ¿no? Y si era así, entonces ellos se convertían en tributarios del pueblo de Israel. Si no era así, comenzaban a hacer un sitio, sitiaban la ciudad hasta que vencían a la ciudad, ¿no? Ahora, ¿qué hay para nosotros en este pasaje? Nosotros, los hijos de Dios, tenemos batallas en nuestro caminar. Siempre tendremos batallas en nuestro caminar. Siempre habrá enemigos a los cuales enfrentar, ¿no? Y no es tu suegra y no es tu esposa, ¿no? Entendemos que nuestro enemigo no es carne ni sangre, ¿verdad que sí? Pero enfrentamos batallas todo el tiempo. Pero aún así Dios quiere que disfrutemos las cosas simples de la vida. El disfrutar de nuestra familia, de nuestro hogar, de las bendiciones que Él nos ha dado, del fruto de incluso nuestro trabajo. Dios quiere que disfrutemos de esas cosas. ¿Y cómo puede suceder eso en medio de una batalla, ¿no? Porque el jefe te dijo el viernes, ¿no? A primera hora de la mañana el lunes quiero verte, ¿no?
Y tú estás así de que no puede ser, ya me van a correr, no puede ser. Y estás enfrentando esa batalla en tu corazón diciendo, no soy suficiente, seguro debí de haber hecho esto así, seguro no entregué bien el reporte, seguro esto. Y estás pensando mil cosas y tu familia está así de, ¿qué te pasa? No es que me dijo el jefe que el lunes en la mañana me quiere ver, ¿no? Y ahí estás dándole vueltas en tu cabeza, sintiéndote mal. Y llegas el lunes, el jefe te dice, tú llegas así con el jefe me quería ver. Sí, tengo boletos para este fin de semana, el partido. ¿Qué onda? ¿No? Pero en tu mente estás en una gran batalla, ¿no? Y a lo mejor el problema sí es real. Y a lo mejor no es como un chiste como el que acabo de hacer, sino es real. ¿Qué tengo que hacer? Acompáñame a Filipenses capítulo 4. Son versículos que seguramente ya sabes. Si no sabes, por favor, memorízalos, guárdalos en tu corazón. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Las batallas, las pruebas, las dificultades, los enemigos, siempre va a haber en la vida. Pero lo que tú tienes que hacer es no afanarte y venir a Dios y ponerlo en sus manos. Venir y presentar tus peticiones delante de Él. Mira lo que dice el verso 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios quiere guardar tu corazón y guardar tu mente, guardar tus sentimientos y tus pensamientos en Cristo, para que puedas descansar en Él y disfrutar de las cosas simples de la vida. Batallas habrá y habrá muchas, pero Dios te ha bendecido tanto y puedes disfrutar de esas bendiciones. Ahora, en Deuteronomio capítulo 20 también hay una porción bastante interesante al final, los últimos 2 versículos, porque dice que cuando están sitiando a la ciudad, dice, los árboles que tienen fruto, no los tales, talarlos, ¿no? Porque de ellos vas a poder comer. Los árboles que no dan fruto, eso sí, tálalos y haz tus barricadas en el sitio que estás haciendo, ¿no? Y de repente suena como que, órale, Dios es ecologista, ¿verdad? No, pues sí y no, o sea, Dios es lógico. ¿Por qué vas a talar un árbol que te da fruto? Si a futuro puedes beneficiarte de ese fruto. De hecho dice algo muy chistoso, al final en el verso 19 dice, el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Me encanta. No se va a levantar contra ti. Se hace que el Señor no ha ido a Narnia. Pero bueno, esa es otra historia. Ni a Mordor, ¿no? Pero te dice, hey, los árboles no son enemigos, no son hombres para pelear contra ti. Simplemente tala a aquellos que te van a servir de barricada y no tales a aquellos que van a ser de beneficio para ti. Deuteronomio 21 comienzan leyes acerca de la expiación y esto es muy interesante. El capítulo 21 al principio me narra de un crimen del cual no se encontró un responsable, ¿no? De repente encuentras un hombre muerto en el camino y no sabes quién le mató, no hay testigos para decir qué sucedió, pero ahí está muerto y su sangre ha sido derramada en el piso, ¿no? Entonces el texto me dice que tienen que, es interesante, medir qué ciudad está más cerca del lugar donde se encontró el muerto, ¿no? Y entonces miden y la ciudad que esté más cerca, dice, tienen que venir los ancianos con una becerra, dice ahí, que no haya trabajado, que no se le haya puesto yugo sobre ella, y tienen que llevarla a un campo que no ha sido arado ni sembrado, simplemente no se ha trabajado esa tierra. Y en ese campo tenían que matar ese animal y los sacerdotes de ese pueblo cercano tenían que limpiarse las manos en ese lugar. Mira lo que dice el verso 7 y 8 de Deuteronomio 21. Protestarán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. No somos testigos de lo que sucedió y nuestras manos no hicieron este crimen. En el verso 8 dice, perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre, dice ahí, les será perdonada, les será perdonada. Este texto, ¿por qué leo esto? Porque me recuerda una historia, y lo mencioné hace unos momentos. Poncio Pilatos frente al pueblo, frente a aquellos que exigían que Jesús fuera crucificado.
Y está ese pueblo delante y le están gritando a Poncio Pilatos: crucifícalo, crucifícalo. Y él lo entrevista dentro un par de veces, no encuentra ningún crimen en él, ¿no? Y cuando sale dice que agarró agua y se lavó las manos, dijo: inocente soy de la sangre de este justo. Pero el pueblo inmediatamente comenzó a gritar y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Así el Señor Jesús murió en nuestro lugar, así como este animal inocente, pagado por un crimen que no cometió, ¿no? Así Jesús murió en nuestro lugar por un crimen que no cometió. Sangre inocente, sangre limpia, para cubrir nuestro pecado, para limpiarnos a nosotros. Ahora, dije hace unos momentos, la becerra no tenía que haber trabajado, la tierra en la que se hacía no tenía que haber sido arada o sembrada, y esto me habla de no hay intervención humana en el sacrificio. Así es la salvación. Nuestra única intervención fueron nuestros pecados, pero es la gracia de Dios la que nos ha dado salvación. En el mismo capítulo 21 me habla de leyes sobre familias, y esto es muy interesante, estas leyes que aparecen ahí. Léelas en casa una vez más, te pido. Hay una porción donde me dice: si un hombre tiene dos mujeres, ahorita vamos para allá, y una de ellas la ama, a la otra la aborrece, ¿no? Y luego me pongo a pensar inmediatamente: y si la aborrece, ¿para qué está con ella? Pero bueno, a una la ama y a otra la aborrece, ¿no? Y dice: y la aborrecida le da el primer hijo. El primogénito se lo da Dios a través de la que aborrece. Y después tiene otros hijos con la que ama. Entonces Dios dice, y protege al primogénito. Dice: el primogénito, aún de la mujer que aborrece, dice, será el primogénito, y a él le darás el doble, ¿no? Y se me hace interesante. Este pasaje no aprueba vivir en poligamia, ¿sabes? No aprueba tener dos esposas, no es así. Dios es muy claro. En Génesis 2:24 me dice: porque entonces dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en singular, ¿verdad? No dice se unirá a sus mujeres, se unirán, y ahora los dos, no dice tres, los dos serán uno solo, una sola carne. Dios estableció bien el matrimonio, hombre y mujer, dos que ahora son uno solo. Hay familias en la Biblia que tienen más mujeres, y pregúntales cómo les fue. Problemas familiares todo el tiempo. O sea, Jacob, que tuvo dos esposas, y que aparte las dos esposas le dieron las dos siervas, o sea, tenía 4 mujeres. Dice él al final de sus días, le pregunta el faraón: ¿y cuántos años tiene? Y dice: 137 han sido mis años malos. Malos años han sido, no se comparan con los años de mis antepasados. O sea, no es bueno, definitivamente, y consecuencias hay muchas. Pero lo que me llama la atención de esto es que Dios protege a aquel que no tiene nada que ver, ¿sabes? Dios protege a aquel que no puede defenderse. Dios protege al primogénito de la mujer aborrecida, y así protege a otros más. En estos textos me habla acerca del pobre. Dice: al pobre no lo tienes que echar de ti, ¿no? Y protege al huérfano, y protege a la viuda. Da Dios en estas porciones leyes acerca de cuando tú vas a tu campo que sembraste y tienes fruto, entonces arrancas el fruto y das una pasada arrancando el fruto, y ya no das una segunda pasada. Porque en una primera pasada pues se quedaron algunos frutos por ahí, ¿no? Y en una segunda pasada quitas esos frutos, pero Dios dice: no pases por segunda vez, deja eso para los huérfanos, para las viudas, para el pobre. Ellos tenían el derecho por ley de Dios de pasar por esos campos, ya que el dueño pasó y cosechó, de agarrar esos frutos que quedaban dentro de los árboles. Lo que Dios está haciendo es protegiendo al huérfano, a la viuda, al menesteroso, al primogénito de la mujer aborrecida. Y eso me llama la atención, porque Dios protege, Dios cuida. Dice: Él es padre de los que no tienen padre, ¿no? Él es el que cuida, del quien nadie tiene cuidado. Incluso la Biblia dice: aun si mi padre y mi madre me dejaran, el Señor nunca me abandonará. Y eso es lo que encuentro aquí. Pero también hay otro pasaje. Habla sobre un hijo rebelde y contumaz, ¿no?
Y dices, ahí sí paro la oreja, porque mi hijo es un rebelde, ¿no? Quiero saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Bueno, está muy fuerte, porque el texto me dice que si tú tienes un hijo contumaz y rebelde, ¿no? Pero me habla no de un niño, ¿no? Un niño necesita disciplina, y en algún momento hablaremos de eso. Y dices, mañana, por favor. Bueno, ya hablaremos de eso. Pero me está hablando de una persona adulta, mayor, porque me habla de un borracho y glotón. Entonces me está hablando de una persona adulta, hijo contumaz, rebelde, borracho, glotón, ¿no? Que una y otra vez se le ha tratado de corregir y no acepta la corrección y continúa viviendo como vive. Ya es un peligro para su familia y es un peligro para la sociedad en la que vive. Me dice ahí que los padres tenían que sacarlo a las puertas, decir mi hijo es contumaz y rebelde y apedrearlo y morir. Y de repente dices, wow, eso está muy fuerte. Pues sí, la Biblia me dice que la rebelión es como pecado de adivinación. En 1 Samuel 15, versículo 23. Es un pecado grave la rebelión. Ahora, si piensas eso y dices, órale, entonces ¿qué? Pues todos a las puertas y que todos nos apedreen. ¿Y quién nos avienta las piedras? ¿No? Porque pues todos estamos mal, ¿no? Entonces todos somos rebeldes. En Efesios capítulo 2, en los primeros versículos, me dice que eso no es necesario. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cuál es nuestro pecado? Vivir para hacer nuestra propia voluntad, que eso se traduce a rebeldía. Estoy en contra de Dios haciendo lo que yo quiero y no haciendo su voluntad, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de mis pensamientos y de mis deseos. Eso es rebelión. Y la Biblia me dice que ya no necesitas ser apedreado, estás muerto. Pero Dios, dice en el verso 4, es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, nos ha dado vida juntamente con Cristo. El pecado te lleva a la muerte y eso es lo que me enseña ese pasaje. Pero Jesucristo me ha dado vida. Cuando yo deposito mi confianza en Él, Él puede darme vida porque Él es rico en misericordia. Otras leyes, por ejemplo, leyes de convivencia, acerca de los vecinos y acerca de la convivencia familiar. En Levítico 22, del verso 1 al 12, me habla de los vecinos cuando se les pierde algo, ¿no? De repente ves pasar el cordero de tu vecino, bum, 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 ahí va caminando para allá, ¿no? Y la ley me decía que si veía eso tenía que ayudarlo, ¿no? Y no nada más eso, si lo encontraba tenía que devolvérselo. O sea que la ley del caído, ¿no? Pues lo caído, no, esto es mío. Se le perdió al vecino, sé de quién es, pero pues ni modo, yo creo que no lo quería, ¿no? Por eso estaba en el bote de la basura, ¿no? Entonces, por eso estaba en la calle, por eso estaba en el piso, ¿no? Entonces el texto me habla de la convivencia entre vecinos, no. Tú tienes que ayudarles, incluso tienes que devolverles lo que han perdido. No nada más me habla de animales, no, sino también me habla en Deuteronomio capítulo 22, los primeros 12 versículos, me habla incluso de vestidos, me habla de diferentes cosas que los vecinos podían perder y que yo tenía que estar atento a eso. Otra ley que aparece aquí, extraña realmente también, pero no por lo que vivían en esa época, era que en la azotea de sus casas tenían que construir un barandal, ¿no? Dices, ¿para qué? Bueno, en esa época las azoteas eran unos lugares de convivencia, de pasar tiempo con tu familia. Los calores de ese lugar, y en una temporada las personas dormían en la azotea. Y entonces dice Dios, construye un barandal, no vaya a ser que alguien se caiga y seas culpado de un crimen. No era un crimen premeditado, era un crimen sin intención, pero ¿qué iba a pasar? Te le ibas a pasar todo el tiempo hasta que se muriera el sumo sacerdote en la ciudad de refugio. Y entonces Dios dice, construye un barandal. Entre otras leyes también aparece aquí, si prestas dinero, si le prestas dinero a tu hermano, a alguien del mismo pueblo de Israel, no le vas a cobrar impuestos, no hagas negocio con él en cuanto a eso. Con los extranjeros, tú extranjero cóbrale, ¿no? Es una inversión que estás haciendo un negocio. Pero cuando se trata de tu hermano, dice, no le cobres ningún interés, no le cobres interés. ¿Qué dije? ¿Impuestos? No, intereses, estoy hablando de intereses. Si prestas, no cobres interés a tus hermanos. Al extranjero cóbrale intereses, pero a tus hermanos no. Incluso dice, si entregan una prenda por el préstamo, ahora sí que fueron al monte de Piedad, ¿no? Dejaron una prenda, ¿no? Y les dieron el dinero, ¿no?
Dice, no pidas por prenda la rueda de un molino, ni la de arriba ni la de abajo. Son necesarias. Esa familia va a necesitar ese molino para moler su grano y comer. Incluso dice, si al pobre le prestas y lo único que tiene es una cobija, dice, cuando llegue la noche se la regresas, porque es lo único con que se te puede cubrir del frío durante la noche. Son leyes de convivencia. Oprimir al jornalero, por ejemplo. La persona que trabaja contigo, el día que trabajó, ese día le pagas, porque vive de eso. Si no vas a retener los pagos, sino que vas a pagar. Y por último, al final del capítulo 25, me habla de pesas falsas, pesas pequeñas o más pesadas, ¿no? Entonces, si iban al mercado, ¿no? Y traes una pesa que dice 1 kilo, pero en realidad son 800 gramos, ¿no? Y entonces lo pesan, eso no sucede aquí, pero bueno. Son 800 gramos, pero dice 1 kilo y te lo vendo como si fuera, ¿qué? Pues 1 kilo. Y estoy haciendo un fraude. Bueno, la Biblia dice, eso es abominación a Dios. No traigas pesas falsas contigo. Una pesa más grande, pues obviamente era para ganar más, ¿no? Eso no lo debes de hacer. Ahora, eso en nuestros días sucede mucho. De repente, en nuestros trabajos, en nuestra jornada también. De repente el jefe te dice, dile que le entregas el martes, ¿no? Y tú volteas a ver la bodega y dices, la bodega me la van a llenar el miércoles, no le vamos a entregar el martes. Sí, pero tú dile que le entregas el martes para hacer un negocio. Está ahí. Eso es fraude, ¿no? Y tengo que orar a Dios, ¿qué es lo que Él quiere alrededor de esto en mi trabajo? Si tengo que poner una postura mía, sabes que Dios no quiere que yo viva de esa manera. Yo no voy a hacer fraude. Tú háblale, te lo comunico. Tú le dices que el martes le entregas, pero yo no voy a participar de esto. Hay más leyes de castidad. Es interesante esto, porque habla acerca del matrimonio. La mujer se esperaba que llegara al matrimonio siendo virgen. Y entonces había una prueba para saber si era virgen. En su noche de bodas, la sangre sobre la sábana donde dormían, donde tenían su primera relación sexual, se manchaba de sangre. Por lo tanto, esa se le entregaba a los papás como una prueba de que entregaron a una hija que era virgen, ¿no? Pero el hombre de repente dice aquí, se le ocurre decir, ya no quiero a esta mujer, voy a decir que no era virgen, ¿no? Ese hombre diciendo un falso testimonio sobre su mujer, los papás podían sacar esta sábana y decir, no, sí era virgen, ¿no? Y entonces ese hombre era castigado. Pero también si la mujer iba al matrimonio y no era virgen, y se considera que a lo mejor ella sabe, obviamente, que no era virgen, quizás sus papás no lo sabían tampoco y tenía que también ser castigada. El adulterio era castigado. Incluso si la mujer no estaba todavía casada, sino estaba comprometida y tenía relaciones con alguna otra, con algún otro hombre, no su marido, era considerado adulterio. Los dos tenían que ser castigados. Incluso habla de leyes acerca de violación. Cuando una mujer es forzada a tener relaciones sexuales con un hombre, tenía que gritar estando en la ciudad para hacer saber que estaba siendo abusada sexualmente. Si era en el campo sucedía esto, ella podía gritar, nadie se daba cuenta de lo que estaba pasando, ella podía acusar y no necesitaba que alguien la escuchara porque estaba en el campo y entonces era castigado. Todas estas leyes están aquí también en el capítulo 22, pero me recuerda una historia en Juan capítulo 8. En Juan capítulo 8 Jesús está enseñando a sus discípulos y algunos fariseos vinieron y trajeron a una mujer, dice ahí, encontrada en el mismo acto del adulterio, ¿no? Entonces la trajeron y la pusieron en medio y llegaron con Jesús y le dijeron, Moisés dice que la tenemos que apedrear, ¿qué dices tú? ¿No? Y básicamente lo que estaban haciendo era buscándole un tropiezo a nuestro Señor, ¿no? Y el Señor sabiamente dice que se agacha, empieza a escribir en tierra, ¿no? Y después les dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. El que esté libre de pecado. Entonces dice ahí, ahora un dato interesante es que si fue cachada, ¿no?, en el mismo acto del adulterio, ¿dónde está el hombre? ¿No? Entonces muchos creen que estos hombres estaban confabulados con este otro hombre que estaba en adulterio, porque si es adulterio son dos, se necesitan a dos, pero nada más trajeron a la mujer. Jesús les dice, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra, y me lo imagino así. Si te lo imaginas es más
visual o no sé. Me imagino a todos los hombres listos con la piedra en la mano. O sea, tú dices, ¿la apedreamos o no? Pero dice ahí que desde el más joven hasta el más viejo comenzaron a retirarse del lugar. Y me imagino a cada uno soltando su piedra y escuchándose el golpe en la tierra de las piedras que ya no iban a ser arrojadas. Había solamente una persona ahí que sí podía arrojar una piedra, y era solamente Jesucristo, el que no ha cometido pecado. Él podía arrojar la piedra, pero Jesús dice: ¿dónde están los que te condenan? Levantándose y viendo a nadie alrededor de esta mujer, dice: ¿dónde están los que te condenan? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. El Señor Jesús no vino a condenarnos, sino a librarnos de la condena. Si nosotros creemos en el Señor Jesús y venimos a Él y nos rendimos a Él, Él puede librarnos de la condena. Hay más leyes acá, otras también. Leyes de distinción, por ejemplo. Había en algunas partes vienen estas leyes: forma de vestir. El hombre no podía vestirse con ropa de mujer, la mujer no podía vestirse con ropa de hombre, y era muy claro, es distinción. Uno es hombre, la otra es mujer. La semilla, no podías mezclar dos semillas y sembrar dos semillas en tierra. Eso no podías hacerlo, son dos semillas distintas. La forma de arar, no podías poner a un asno a arar junto con un buey. Uno es para arar, el otro es para cargar. Tenías que hacer una distinción. La ropa, como te decía hace unos momentos, no podías mezclar la lana y el lino. Tenías que hacer distinción de estas dos diferentes telas. ¿Qué me enseña? Pues que Dios no quiere que me conforme a este siglo. Hay una distinción entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo, y debo de vivir de acuerdo a lo que soy, no conformándome a este siglo, sino transformándome por medio de la renovación de mi entendimiento. Ahora es interesante porque la Biblia dice: el hombre natural, el no creyente, no entiende las cosas de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre espiritual, dice, él juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que él discierne y distingue. Un cristiano puede distinguir: esto está mal, esto está bien. Antes no, antes está mal, mejor no. Pero ahora en Cristo lo ves y dices: está mal, no lo voy a hacer. Pero también nadie lo entiende a esta persona, nadie lo puede juzgar. Significa eso, nadie lo entiende, nadie lo discierne. Oye, pues tú eras el que nos llevaba al antro y ahora ya nada, ¿qué onda? ¿No? Y nadie lo puede entender a esa persona. Esto es, necesito distinguir. Como creyente debo de distinguir. Hay otras leyes de exclusión, por ejemplo. En Deuteronomio capítulo 23 comienza de una manera bastante extraña, excluyendo a ciertas personas, eunucos o personas que habían sido castradas. O también me excluye de la congregación al bastardo, me excluye también a la amonita y moabita, ¿no? Y los excluye de la comunión en la congregación. Algunos dicen los excluye de la adoración. Pero qué increíble, en el Nuevo Testamento me encuentro que en Hechos capítulo 8 Felipe es guiado por el Espíritu a ir a un camino en el desierto, no había nadie, y de repente ve a un etíope. Este era eunuco, uno de los tesoreros de la reina Candace de Etiopía, ¿no? Y ahí estaba leyendo a Isaías. Y Felipe se acerca, él le dice: no entiendo lo que dice, ¿de quién dice esto? Felipe le explica el evangelio, le dice el evangelio, y el eunuco cree. Y cuando ve agua por donde van pasando, dice: aquí hay agua, ¿por qué no me puedo bautizar? Y dice: claro. Entonces se bajan y es bautizado. Este eunuco, ¿no? Este hombre se cree llevó el evangelio a Etiopía. ¿Y qué me dices de los moabitas? Ruth era moabita. Ruth se casó con Boaz. De ellos viene Isaí, y de Isaí viene David, el rey David, de donde viene nuestro Salvador. En el linaje del Señor Jesús había una moabita. Entonces entiendo una cosa: Dios es santo, definitivamente no puede haber pecado frente a Él. Pero al verlo en el Nuevo Testamento encuentro que es un Dios que es inclusivo, en el sentido de que Él toma nuestro lugar para incluirnos dentro de su familia. Leímos en Gálatas: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, todos son uno en Cristo. Cristo nos redimió de la ley. Leyes sanitarias, por ejemplo, en el capítulo 23, muy interesante.
porque me dice que cuando vayas, salgas del campamento a hacer tus necesidades, ¿no? Lleves una estaca, ¿no? Está muy loco, ¿va? Y entonces dice, hagas un agujero en la tierra, ahí eches tu excremento y lo tapes con tierra. Qué interesante, ¿no es así? Dios dando leyes sanitarias. Yo sé, dije sanitarias y suena a baño. Pues sí, suena al baño. O sea, Dios dio instrucciones de cómo ir al baño. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Dios lo estaba protegiendo de pestes y de enfermedades provocadas por el excremento humano. Hace algún tiempo fuimos a una hacienda ahí por Irapuato, ¿no? Y había una casa de hace años, o sea, del siglo pasado, digamos. Y nos explicaban cómo eran las cosas dentro de la casa. Y había una palangana, ¿no? Dice, aquí en esta palangana echaban todos los residuos, ¿no? Si lavaban algo, ahí echaban esa agua. Si hacían pipí ahí. Si hacían popó, ahí echaban la popó, ¿no? Y todo se juntaba en ese bote, ¿no? Y entonces un momento abrían la ventana y gritaban, aguas. De ahí viene el origen de aguas. Agarraban esa agua y la soltaban a la calle. Entonces tú tenías que caminar poniendo mucha atención de que alguien no gritara aguas, ¿no? O sea, imagínate, en el siglo pasado nosotros los mexicanos tirábamos nuestro excremento en la calle. Eso provocaba enfermedades, graves enfermedades. Pueblos enteros en Europa murieron por este tipo de falta de higiene y falta de leyes sanitarias. Pensando en esto, digo, si esos pueblos, si nosotros hace siglos, el siglo pasado, hubiéramos leído esto, nos hubiéramos evitado de muchas muertes. ¿Te imaginas? Por último, vamos a terminar con esto. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Me narra cómo Dios le pide al pueblo de Israel que acabe con Amalek, con los amalecitas. En Éxodo capítulo 17, justo acababan de salir de Egipto y los amalecitas enfrentaron al pueblo de Israel cuando no tenía ningún ejército. Me dice ahí que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando tú estabas cansado y trabajado. Dice, no tuvo temor de Dios. Amalek no tuvo temor de Dios, atacó al pueblo de Dios, aún sabiendo lo que Dios había hecho en Egipto y cómo los había librado. Los atacó por la retaguardia, destruyendo a los débiles, Amalek, y Dios les dice, ¿sabes qué? Lo que vas a hacer es destruirlos y borrarlos por completo. Dice al final del verso 19, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Y déjame terminar con esta enseñanza, porque creo que aquí hay mucha enseñanza. Amalek eran enemigos y eran enemigos cercanos. Y pensando en nosotros tenemos enemigos, pero hay uno que es muy cercano. Y no es Satanás, porque Satanás no es omnipresente, no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero sí, yo voy conmigo siempre a todos lados. Yo no sé por qué, pero como que me acompaño a todos lados. Todo el tiempo ando conmigo mismo, ¿no? Y mi enemigo más cercano es mi carne. Dios le dice al pueblo de Israel, acaba con ese enemigo y borra la memoria de ellos. Y la Biblia me enseña eso acerca de mí mismo. Juan el Bautista dice incluso, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo dejar de ser y que Él sea en mí. Jesús incluso dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y negarse a sí mismo es eso, tomar la cruz cada día es eso, morir a mí mismo. En Colosenses 3:5 me dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que es de esta tierra, todo lo que son mis pasiones, lo que tengo que hacer es hacerlas morir en mí. En 1 Corintios 15:31, Pablo habla de las dificultades que estaba padeciendo y llega a la conclusión de esto, dice, y estoy seguro que cada día muero. Y es eso lo que estábamos cantando hace unos momentos. O sea, hace unos momentos en el tiempo de alabanza, muy metidos nosotros cantábamos, líbrame de mí, yo pertenezco a ti. Pero muchas veces yo dejo vivir mi carne, dejo disfrutar a mi carne, dejo seguir viviendo como vivía antes.
Y la Biblia lo que me dice es, hazlo morir. No me dice, ponle pausa a tu carne, ¿no? Lo que te dice es, hazla morir, mátala, acaba con ella. Todos aquellos que hemos creído en Cristo, decimos, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo pues en la carne. No, si lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, yo estoy muerto. El pueblo no hizo eso, no obedeció a Dios, no acabó con los amalecitas. Y hay un rey que se le pide, acaba con los amalecitas. En 1 Samuel 15 está la historia. El rey Saúl tenía que acabar con los amalecitas, no dejar a nadie vivo. Pero cuando se le ocurrió dejar a las mujeres vivas, a los hijos vivos y también a algunos animales para, según él, sacrificarlos a Dios. Samuel lo regaña, bueno, le dice, es mejor la obediencia que sacrificios. ¿Cómo traes estos sacrificios para presentarlos a Dios? No, lo que necesitas es ser obediente. Es donde dice el pecado, la rebelión es como pecado de adivinación. No estás obedeciendo a Dios, es como pecado de adivinación, ¿no? Y entonces la vida de Saúl continúa. Y en 2 de Samuel capítulo 1, Saúl ya está muerto. Y David recibe la noticia de que Saúl está muerto. Un hombre trajo su brazalete, aquello que lo identificaba a Saúl. Y entonces David le pregunta, ¿quién eres? ¿No? Y él le dice, soy un amalecita. Si Saúl hubiera obedecido y hubiera matado a todos los amalecitas, no estaría ese hombre ahí. Pero además le explica el amalecita lo que hizo. Yo vi a Saúl que estaba herido y venía un ejército y carros y caballos en contra de él. Y cuando él vio eso, me volteó a ver y me dijo, mátame. Y entonces yo fui el que empujó la lanza en su cuerpo para matarlo. El amalecita es el que tomó la vida de Saúl. ¿Entiendes eso? Si yo no hago morir lo terrenal que hay en mí, voy a vivir consecuencias. No creas que puedes vencer la ley de la gravedad. Te vas a caer. No puedas creer que estás por encima de lo que Dios ya ha dicho. Él quiere que vivas agradándole a Él. Haz morir lo terrenal que hay en ti. Que puedas decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí.